abrimos dossier Aston Martin. Porque claro, llegan las mejoras que tú nos comentaste, Porti, que iban a aparecer en el territorio americano. Las instalan deprisa y corriendo, hay un error de montaje con los frenos, tienen problemas de frenos en los entrenamientos libres, la clasificación sale mal, el sprint sale mal, cambian los coches para poder tener un rendimiento decente en la carrera, remontan, se meten en los puntos, Alonso se le parte el suelo y abandona, pero dice, bueno, ha sido una super carrera, hemos recogido muy buenos datos y las sensaciones son buenas, pero claro, aquí hay una máxima en la Fórmula 1 que es que no me fío del todo de lo que me cuentan los equipos y los pilotos. ¿Vosotros Sí. qué podéis descifrar de todo esto? ¿Realmente las mejoras han funcionado, aunque como se han montado deprisa y corriendo no han salido bien las cosas, o no es para tanto? Eso tienen que verlo, ¿no? Para mí la parte buena de esto es que si Aston Martin da un paso atrás, va a quedar entre sexto y el octavo. O sea que por lo menos el desastre no es tan grande, ¿no? Porque si hubiera terminado Alonso en pista con las descalificaciones, hubiera acabado sexto saliendo desde el pit lane, lo cual es una absoluta barbaridad. Así que, aunque las mejoras no funcionen, como mínimo octavo en los puntos, en Q3, que es donde como mínimo tiene que estar siempre Aston Martin. Así que por ahí no vamos mal. Las mejoras están hechas para sacar un poco más de rendimiento, ¿no? Así que yo creo que cuando consigan hacerlo todo bien, porque llegaron por la noche, como bien dices, Pablo, porque se saltaron el toque de queda. Sí. Así que vamos a ver con un poco más de tiempo aquí en México cómo van. Yo le daría una esperanza. Siempre han acertado Aston Martin con las mejoras que ha traído este año. Creo que han ido desarrollando el coche poco a poco, no como McLaren, que ha traído dos paquetes grandes. Y hasta ahora no había habido este paso atrás, ni había habido una mejora, no había habido una peora. Así que yo todavía sería un poco consciente de que hay tiempo por delante. Y si hay que reconocer que Mercedes ha acertado, hay que ver lo que han hecho bien, ¿no? Eso también es importante para ver qué referencia hay cuando tú estás evolucionando el coche, ¿no? No solamente te fijas en el mejor coche de la parrilla, ¿no? Que siempre van los ingenieros mirando justo antes de la carrera cómo están el resto de coches. Incluso se bajó Alonso y se quedó mirando el Red Bull. Sino te fijas en qué ha puesto este coche que estaba conmigo para que ahora esté más cerca de Red Bull, ¿no? Y eso es importante porque tú ya te puedes fijar en Mercedes. Así que creo que Aston Martin tiene trabajo, pero para mí no hay nada negativo ni hay nada que nos haga pensar que el rendimiento de Aston Martin se va a ir hacia abajo, ¿no? Yo le diría a la afición que fuera paciente y que hay vías para poder hacer un buen resultado de aquí a final de temporada. ¿Tú también eres optimista, Santi? Yo soy optimista porque en Austin se juntaron un poquito el hambre y las ganas de comer. Porque todas las mejoras, en general, tienen siempre algún tipo de implicación con el fondo plano, ¿no? Porque es el punto cero de estos últimos 2 años, ¿no? Si tienes un buen fondo plano, te va a hacer trabajar mucho mejor el auto, porque lo de la parte de arriba, por así decirlo, los alerones ya lo tienen ultra controlado por todos los años que llevan y pueden jugar más o menos con ello. Se publicó esta semana, no, es que mira Lance Stroll, que ha sido el más rápido en los puntos de velocidad durante la carrera. Bueno, eso fue por DRS, igual que Stroll, igual que Fernando, igual que el resto. Han llegado a 300 tanto con el alerón de Mónaco. Bueno, con el alerón de Mónaco significa que el DRS va a ser más efectivo. Cuando no lo tienes activado, te va a tener mucha más carga aerodinámica. A la mínima que levantas el DRS va a ir mucho más rápido porque el coche de golpe y porrazo tiene mucha menos resistencia, ¿no? Pero yo hay que ser positivo. Porque, como digo, en Austin se juntó lo de la altura respecto al suelo, que eso acabó afectando a todo el mundo, y de ahí que no se sacasen tantas conclusiones como se podía esperar. Así que a ver en México cómo va a ir todo, porque México también es un circuito muy a su estilo, porque a nivel aerodinámico no sirve de nada, porque hay mucha altura sobre el nivel del mar y eso significa que va a haber mucha menos implicación aerodinámica. Van con carga aerodinámica de Mónaco y tienen velocidades de Monza, para que veáis la implicación que tiene, y será esperar un poquito más. Porque lo que queda ahora van a ser circuitos, entre comillas, más únicos hasta la llegada casi de Abu Dhabi. En Abu Dhabi es donde podamos quizá tener más información, porque Interlagos también es muy a su estilo. Las Vegas, totalmente desconocido. O sea, tenemos por delante unas pocas carreras que va a ser un poquito dudoso saber por dónde van, pero creo que van a ser positivas porque sabemos el buen hacer de Fernando, el buen hacer de Aston Martin. Yo también soy optimista, chicos, por todo lo que habéis comentado y porque precisamente vienen circuitos raros. Viene México, que es raro.
Viene Las Vegas, que se va a correr. ¿A cuánto se va a correr? ¿A 3 grados? ¿A 2 grados? Que van a ir ser. abrigados dentro del, Va a hacer mucho del frío. coche, ¿no? Nos quejábamos del calor de Qatar y ahora nos vamos a quejar del frío de Las Vegas, que quién lo diría.